Y el terremoto político no se detiene en el Perú tras la disolución del Congreso de mayoría opositora que anunció el presidente Martín Vizcarra y la consiguiente respuesta también del legislativo de suspenderlo y nombrar a Mercedes Arauz como una presidente provisoria. Sí, un panorama complejo, conocemos detalles del día después, tomamos contacto de inmediato con nuestro enviado especial José Antonio Neme, quien viajó de madrugada hasta Perú para conocer las reacciones más inmediatas. ¿Cómo estás? Buenas noches, José. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en Santiago? Muy buenas noches, Soledad, José Luis, a todos quienes nos ven a esta hora por Mega Noticias Prime. La verdad ha sido una jornada de mucha incertidumbre política aquí en el Perú, pero a medida que van pasando las horas se va aclarando, en la medida de lo posible, el panorama se va... Bueno, por lo pronto, comenzando a preparar las elecciones parlamentarias del próximo año, del 26 de enero del año 2020, tal como lo ordenó el presidente Vizcarra a través de un decreto presidencial. Si bien todavía parte del Parlamento se resiste a aceptar la disolución del Congreso, algunos parlamentarios quedaban todavía al interior del edificio, ellos tienen que desalojar para permitir que el Consejo Permanente del Congreso funcione. El presidente Vizcarra ya ha comenzado a rediseñar su gabinete y a pensar en las parlamentarias del próximo año. Sin embargo, ha habido una tensión permanente, no en la calle, la verdad es que en la calle el consenso es bien amplio y el apoyo a Vizcarra está súper extendido respecto de que efectivamente, luego de los casos de corrupción que involucran prácticamente a todos los expresidentes del Perú, las redes de corrupción que se extendieron con candidatos regionalistas también en algunos municipios, en fin, se requería un recambio profundo, estructural, ¿no? Eso es lo que cree el ciudadano de a pie, al menos está documentado en algunos sondeos que hemos conocido en la tarde y lo que uno puede conversar con las personas. Pero hay un debate político y hay un debate constitucional que tiene que ver con cuán apegado a la ley, ¿no? Fue el llamado del presidente Vizcarra al usar el artículo 134 y 35 de la Constitución y cuál es el valor, además del Congreso y de su vicepresidenta Mercedes Arauz, que asumió también como presidenta interina luego del decreto de vacancia. Vamos a escuchar las palabras del presidente hasta el día de ayer, ¿no? Congreso en funciones, Pedro Olochea, quien insiste en que se trata de una intentona golpista y que el presidente Vizcarra está pasando a llevar la Constitución. La verdad es que desde el gobierno le han respondido. Escuchemos las palabras del presidente del Congreso, o el expresidente del Congreso, como ustedes quieran llamarlo. Los congresistas accesitarios no pueden entrar a la comisión permanente. No se está dejando entrar al personal de los congresistas de la comisión permanente. O sea, nosotros tenemos que tomar mérito en el día de hoy qué tanto somos nosotros fachada para sustentar o sostener una figura que no existe. O sea, mejor que esto sea abiertamente un golpe de Estado y ya está, asuma. Bueno, los más firmes defensores del legislativo insistieron en que este Congreso fue elegido por la mayoría de los peruanos en el año 2016 y que el presidente Vizcarra no ha pasado por la urna porque él sucede a PPK, que debió renunciar antes que lo destituyeran por casos de corrupción. Por lo tanto, hay una jugada que hoy día está siendo también analizada por los especialistas electorales. Pero lo cierto es que la ley le da el respaldo a Vizcarra y también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el cuerpo diplomático, que cerraron filas con el presidente Vizcarra y su decisión de disolver un Congreso que es unicameral, que tenía 130 miembros y que la mayoría de esos miembros pertenecían a Fuerza Popular, el movimiento que lideró Keiko Fujimori. El edificio permaneció prácticamente militarizado durante toda la jornada. Vamos a ver nuestra nota junto a Samuel Labra. Lima nos recibe estridente. De bocinazos y giros bruscos, el tráfico en la capital peruana obliga a muchos cada mañana a enfrentar la selva vehicular. Sin embargo, no es precisamente el tránsito lo que este día martes estresa al taxista limeño Luis Muñoz, sino más bien la incertidumbre política, el día después de que el presidente Martín Vizcarra decidiera, vía artículo 164 de la Constitución, disolver el Parlamento. Un verdadero valiente, don Luis Muñoz, taxista hace 10 años de la ciudad de Lima, para poder sortear el tráfico, don Luis, que es horrible a esta hora. Así es, así es. Pero las cosas están, parece, peor en el plano político. ¿Cómo han tomado ustedes la decisión del presidente Vizcarra, la percepción de la opinión pública? El pueblo peruano no quiere este tipo de congresistas que lo único que buscan es su beneficio personal, ¿no? Y realmente el Perú está en crisis gracias a ellos. Desgraciadamente en el Perú los políticos son los de siempre.
Hoy ya son congresistas, mañana son alcaldes, después son funcionarios y todos los políticos se cambian del lugar, ¿no?, a como le da su conveniencia. Y digamos que la opinión de Luis no es aislada y responde a una profunda desilusión pública en un país donde todos sus expresidentes han sido perseguidos por corrupción, uno renunciado, los otros presos, uno muerto por suicidio. La cohabitación política entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha hecho insostenible. Son el colmo de irresponsables, dice el diario Perú 21. Los peruanos no nos merecemos esto, es la reacción de parte de la prensa a lo que ha ocurrido el día de ayer. El ingreso al casco histórico de Lima, donde está el Palacio Presidencial y también el Congreso, absolutamente bloqueado. Hay gran cantidad de miembros de la Policía Nacional del Perú y toda la gente que ustedes ven circular ha pasado por un estricto control a la entrada de la calle que deriva directamente en el Palacio Presidencial. El presidente Martín Vizcarra está a esta hora analizando la continuidad y la reforma profunda a su gabinete, mientras en el Congreso Nacional, siendo el mediodía, todavía hay algunos congresistas y equipos de trabajo que se niegan a dejar el edificio. La verdad es que la mayoría de los ciudadanos, los cuales hemos podido conversar, al menos acá en el centro de Lima, que trabajan, se mantienen en la incertidumbre política absoluta. El Congreso no cierra, el Congreso va a seguir funcionando. Se lo pregunto porque escuchamos durante la mañana varias declaraciones de miembros de Fuerza Popular que hablaban abiertamente de un golpe o de un autogolpe. No, yo no soy político, soy técnico. Yo tengo que regirme a lo que hay y darle tranquilidad al personal del Congreso. De eso se trata. Las opiniones políticas se las piden a los políticos. Nadie quiere que su país se desestabilice, que las cosas se detengan. Pero a veces hay que tomar decisiones drásticas y yo creo que el presidente se vio obligado a hacerlo. Mientras el Congreso peruano va a permanecer en receso por decisión del Ejecutivo, mañana la justicia de este país podría anotarse un nuevo golpe al dar a conocer los nombres de más de 70 funcionarios públicos que recibieron platas de parte de la constructora brasileña Odebrecht en el gran entramado de corrupción que afecta a gran parte de la región. El gobierno apuesta a que la mayoría de ellos son precisamente congresistas. Desde Lima, este ha sido el trabajo de José Antonio Neme y Samuel Labra para Mega Noticias y todas sus plataformas. Claro, por eso muchos especulan de que la decisión del presidente no fue espontánea, que estaba coordinada de alguna manera con las Fuerzas Armadas y también porque el gobierno recibió un adelanto de esta lista y sabe que mañana dentro de esa lista de políticos corruptos vienen muchísimos congresistas que estaban hasta el día de ayer en ejercicio, lo cual al ser conocido por la opinión pública va a darle mayor legitimidad y respaldo social a la decisión de Martín Vizcarra, muchachos. Sin duda, con una opinión pública ya muy cansada y estresada a propósito de esta corruptela en los distintos gobiernos. Veremos entonces el futuro de la política en Perú. José, gracias por ese trabajo, excelente como siempre. Buenas noches. Chao, buenas noches.